La semana pasada estuvimos viendo hasta el ejercicio, puede ser 21, 22, perdón, la anterior, no la semana pasada, sino la anterior. Voy a necesitar que me refresquen un poco la memoria. Sí, profe, vimos hasta el 21. El 21 inclusive, ¿lo pudieron resolver? Sí, Perfecto. Así que podríamos continuar con el 23, ya que el 22 era de rectas. No sé si hubo alguna duda respecto a lo que ya estuvimos resolviendo, surgió algo medio raro. de mi parte, por el momento no. Chicos, ¿estuvieron resolviendo ejercicios o yo no puse ninguna tarea como para dejar que les quede libre el tema, como para que puedan ir resolviendo, ya que a partir de más o menos los últimos ejercicios, es decir, los últimos 10, los últimos 12, desde el 21 en adelante, ya son ejercicios que nosotros con Mica los sacamos de parciales y de exámenes finales. Hay algunos que los agregamos, los buscamos de libros, ya le vamos a comentar cuáles son, pero el resto lo sacamos de parciales, cuestión de que ustedes más o menos vean cómo son los ejercicios. Mica, ¿podrías ir grabando? Así después se los subimos y los dejamos para ellos. Sí, Nahuel ya está grabando. Perfecto. Bueno, chicos, en el ejercicio número 23, que tienen ahí en la guía de ejercitación, tenemos que hallar la ecuación general de un plano. Este plano está determinado por un punto, que da las coordenadas del punto, y por una recta, que como ven, la ecuación simétrica, que está acá, define a una recta. Este plano debe contener este punto y además contener a esta recta. Entonces, analizando un poco lo que tenemos como dato, debemos llegar a una ecuación general de un plano que contiene a un punto P y además tiene que contener a una recta. Tal como habíamos analizado en los últimos ejercicios que estuvimos haciendo, para que un plano contenga la recta, este plano debe ser paralelo a la recta y tiene que contener al menos un punto de la misma. Para que sea paralelo a la recta, como el todo plano se define a partir de dos vectores directores, el vector director de la recta puede ser el vector director del plano. Y además, tiene que el plano contener a un punto P. Si nosotros analizamos, ya tenemos un vector generador del plano, que es el vector que yo lo definí como U. Además, también debe contener a un punto de la recta, que es el punto P. Y podríamos generar el segundo vector para que se contenga el punto P que está acá, que lo denominamos como B. Siendo el vector B un vector generado a partir de los puntos P y Q, teniendo a Q como origen y a P como extremo. ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, hubiésemos tomado al revés? Sería exactamente lo mismo. El objetivo es que al generar un vector a partir de este punto P, el plano es paralelo a este vector y por ende contiene a este punto, que es lo que nos está citando el problema. Entonces, la ecuación que nosotros conocemos como la ecuación vectorial del plano, que está formada por un punto, que fíjense es el punto de la recta, y al vector U, que es el vector director de la recta, y un segundo vector, que este segundo vector es el vector generado a partir de los puntos P y Q, para que el plano contenga al punto P. Generamos entonces el vector B, definido como PQ, en este caso está dibujado al revés, de componente menos 3, 5, menos 3, formamos la ecuación vectorial, y bueno, a partir de la ecuación vectorial, como bien sabemos nosotros, el producto vectorial entre dos vectores directores del plano nos da el vector normal, tal como sabemos, este vector normal o sus componentes pueden ser los coeficientes A, B y C de la ecuación general del plano, y reemplazándolas junto con reemplazando las variables x y z de la ecuación general por las componentes del punto, nosotros podríamos obtener el término independiente de, obteniendo así la ecuación general del plano. ¿Se entendió cómo fuimos formando todo?
O fue un poco medio rápido. Profe, yo no entendí, digamos, dónde saca el punto Q. El punto Q, junto con el vector U, son el punto y el vector de la recta. Viste que el ejercicio te dice que tiene que contener a esta recta. Sí, Bueno, como la recta está en su forma simétrica, los denominadores de cada una de estas fracciones, menos 1, 2 y 3, son las componentes del vector director de la recta. sí, estoy bien. Y en el numerador, que tenés las variables, menos la componente en x de un punto, menos la componente en y de un punto y menos la componente en z de un punto, los signos con los valores opuestos de estos tres escalares son las componentes de un punto de la recta. Entonces, si el plano, la ecuación, nuestra ecuación vectorial, contiene un punto de la recta R y un vector director de la recta, ya estamos haciendo que el plano sea paralelo a la recta y que además pase por un punto de la misma. Si es paralelo a la recta y pasa por un punto de la recta, la contiene. ¿Me explico? Claro, sí, profe. Sí, Perfecto. Y la segunda condición que nos da es que tiene que contener a un punto. Como nosotros, para poder contener ese punto, lo que podríamos hacer es decir, che, podemos hacer que este punto esté contenido en esta ecuación. Pero necesitamos un segundo vector. Que este segundo vector es necesario, ¿por qué? Porque el plano posee dos dimensiones, a diferencia de la recta que posee una sola dimensión. Como el plano posee dos dimensiones, nosotros necesitamos un segundo vector director, y este segundo vector director nosotros lo generamos a partir de dos puntos que pertenecen al plano, que es P, uno de ellos, y el otro es Q, el contenido en la recta. ¿Se entendió? sí, profe, muchas gracias. Chicos, ¿algún otro más con alguna duda respecto a este ejercicio? Pregunten, por favor, no nos quedemos con las dudas. El vector B era extremo menos origen, ¿puede ser? Exactamente. Yo acá lo dibujé al revés. Debería ir de P a Q, o este vector multiplicado por menos 1 sería este. Yo lo dibujé al revés acá, fue un error mío, pero el vector que va de P a Q es Q menos P, y si hacen la diferencia entre Q menos P, les va a dar menos 3, 5, menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3, 2, menos 3, más 5, y menos 4, más 1, es igual a menos 3. ¿Alguna duda más? ¿Podemos seguir entonces? Sí, profe. Vale. Bien, en el siguiente ejercicio, que es el 24, tenemos que hallar la ecuación de un plano. Este plano contiene a la recta, que está dada por la intersección de dos planos, los planos son π1 y π2, y además, como segunda condición, la ecuación de plano que tenemos que hallar es perpendicular al plano coordenado de xy. Nosotros hace un rato ya vimos cómo un plano, qué condiciones debe cumplir un plano para contener una recta. Ahora se nos suma una nueva, que es, debe ser perpendicular a un plano coordenado. Entonces, tenemos que obtener la ecuación de un plano. Este plano contiene a la intersección de estos dos planos, que en realidad estaría conteniendo a la recta intersección de estos dos planos. Por eso está escrito como sistema. Y además debe ser perpendicular al plano XY. Si nosotros dibujásemos el sistema de ejes coordenados X y Z, el plano coordenado XY es el plano que nosotros tenemos acá. ¿Qué condición, o mejor dicho, si ustedes tuviesen que escribir una ecuación del plano, qué condición debería cumplir para que sea perpendicular al plano XY? ¿Qué les parece a ustedes?
Paralelo a Z. O sea, debería ser paralelo al eje Z, exactamente. ¿Y cómo hacemos que el plano sea paralelo al eje Z? Y, o sea, que tenga solo componente en Z, en X y en Y que no tenga componente, ¿Seguro? No el debería ser al vector. revés. Lo habían visto con Mika, me parece, la ubicación en el espacio de un plano. Cuando uno de los coeficientes de la ecuación general se anulaba, ¿el plano cómo se hacía a ese eje? ¿Paralelo? ¿Perpendicular? Por ejemplo, tomo este plano que está acá. Si en lugar de -2 lo tacho y le pongo 0, este plano, 3x más y igual a -2, ¿es perpendicular o paralelo al eje Z? O en otras palabras, ¿es perpendicular al plano XY o es oblicuo al plano? Paralelo. ¿Es paralelo al plano? ¿Seguro? ¿Se acuerdan cuando evaluamos las posiciones con respecto a los ejes de coordenadas y las posiciones con respecto a los planos coordenados? Y para ver si era paralelo a algún plano o a un eje, directamente mirábamos las componentes del vector, bueno, ya sea del plano o de la recta. Yo estoy preparando GeoGebra para mostrarles. Bien. ¿Tienen el apunte por ahí a mano? Busquen un poco, a ver. Fíjense en el apunte. No sé, ¿ustedes están viendo GeoGebra ahora o están viendo el PowerPoint? La El presentación. PowerPoint, Nahuel. ¿PowerPoint? Bien. A ver. Tenés que compartir el navegador para... Bien. Vamos a compartir la pantalla, así lo hacemos más fácil. Ahora están viendo GeoGebra, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Fíjense, esta ecuación es la ecuación x más y más z igual a 2, es la ecuación de un plano oblicuo. ¿Por qué se lo denomina oblicuo? Porque no es perpendicular a ninguno de los planos coordenados. Llámese plano coordenado al plano XY, que es el plano formado o que contiene al eje X en color rojo y al eje Y. Además tenemos un plano que es el plano YZ, que es el que contiene a los ejes Y en color verde y al eje Z en color azul. Y también tenemos un plano que es el plano XZ. Este plano XZ es el plano que contiene a los ejes rojo, de color rojo, el plano X, al eje X, y al eje Z, que está definido en color azul. Fíjense, este plano no contiene el origen de coordenadas. ¿Por qué? Porque tiene término independiente. Si yo a este término independiente lo hago 0, nuestro plano pasa a contener al origen de coordenadas. Pero sigue siendo un plano que es oblicuo. Ahora, volvamos atrás. Dejemos como término independiente igual a -2. Y anulémosle un coeficiente. Por ejemplo, le anulamos la variable z. El plano, al anularle la variable z, independientemente de cualquier valor que tome esta variable, el plano va a ser siempre perpendicular al plano de las otras dos variables. O sea, el plano que nosotros tenemos es perpendicular al plano XY. Fíjense que si yo miro el plano XY, como nosotros estábamos graficando antes, en R2, este es el eje X, este es el eje Y. El plano, visto desde arriba, o mejor dicho, al cortar este plano con el plano XY, nos forma una recta. ¿Sí? Este plano, al anularse el coeficiente de la variable z en la ecuación general, el plano se hace también paralelo a la variable que tiene coeficiente igual a 0. Por ende, este plano, como lo podemos ver acá en perspectiva,
es paralelo al eje Z. Bien, Como acá nosotros- Nahuel, perdón, ¿no? ¿Sí? Acá Nahuel, ya que estás mostrando esto, ¿qué pasaba cuando el término independiente era igual a 0? Bueno, en este caso, si nosotros al 2 lo cambiamos por 0, es una pregunta que le estaba haciendo a ellos. Sí, a ver, antes que le des enter, ¿qué perfecto. pasa con el plano cuando es igual a 0? O sea, el término independiente es igual a 0. ¿Qué les parece, chicos? Pasa por el origen de coordenadas Bien. O sea que estaría conteniendo un eje, al eje Z. exactamente. Si nosotros al 2 lo reemplazamos por 0, automáticamente el plano contiene a nuestro eje. Algo que también es interesante de ver es que si nosotros vamos cambiando el valor de los coeficientes, nuestro plano va rotando. ¿Sí? Por ejemplo, como decía un profe que teníamos antes con Micaela, los coeficientes de una ecuación son el poder de la ecuación. Son los que le van dando la forma a las gráficas que nosotros hacemos. Bien, entonces, tal como habíamos dicho antes, el coeficiente de z tiene que ser igual a 0. Pero desde el punto de vista de la generación, volvemos acá. Para que el plano sea paralelo al eje z, debería ser paralelo a qué de ese eje. Bien, cambio la pregunta. Si nosotros tenemos que hacerlo perpendicular al plano XY, habíamos dicho que para hacerlo perpendicular a este plano, decimos con otras palabras, debe ser paralelo al eje Z. Bien, como sabemos, el plano se forma a partir de un punto y dos vectores directores. Un punto y un vector director va a estar definido por la recta intersección de estos dos planos. En eso estamos de acuerdo. Ahora, el segundo vector, ¿cuál puede ser para que sea paralelo al eje Z o perpendicular al plano XY? ¿Qué vector representa al eje Z? ¿Qué vector conocen ustedes? 001 puede ser. Exactamente. El versor K de componentes 001. Entonces, si tuviéramos que escribir una ecuación vectorial del plano que tenemos que hallar, va a estar definida por un punto P y un vector director, que son un punto P y un vector director que obtenemos a partir de la intersección de estos dos planos, o sea, resolviendo este sistema de ecuaciones. Y el segundo vector, que acá está descrito como B, va a ser el versor K, que nos representa al eje Z. Podrían haber puesto también 0, 0, 10, 0, 0, menos 4, 0, 0, menos raíz cuadrada de 2, es indistinto. Lo importante es que sea un vector paralelo al eje Z para que nuestro plano sea perpendicular al plano coordenado XY. Entonces, lo único que nos falta es obtener el punto y el vector director de la recta, y eso lo hacemos resolviendo este sistema de ecuaciones. Formamos la matriz ampliada, comenzamos a reducir, yo esto lo voy a pasar rápido, cuestión de que ustedes sepan a qué resultado llegué. Y una vez que tenemos nosotros la ecuación paramétrica de nuestra recta, los términos independientes de cada una de las igualdades son las componentes de un punto de la recta, mientras que los coeficientes, en este caso de la variable z, que es la variable independiente, que nosotros luego definíamos como z igual a t, los coeficientes son iguales a las componentes de un vector director de la recta. Entonces, reemplazándonos en la ecuación, tenemos los términos independientes de esta ecuación paramétrica vectorial, menos 9 décimos, 7 décimos y 0, son las componentes de un punto de la recta. El segundo vector de plano, de componente 7 menos 1, 10, son estos mismos coeficientes, 7 décimos, menos 1 décimo, 1, multiplicado cada uno por 10,
cuestión de simplificar un poco los números y no trabajar con tantas fracciones, son un vector paralelo, son las componentes de un vector paralelo a la recta, y el segundo vector es el versor K. Entonces, de esta manera nosotros tenemos que nuestro plano contiene a la recta intersección de estos dos, y además es perpendicular al plano XY o paralelo al eje Z. Sí, yo en este caso, esto ya estaría más que bien el resultado. Es la ecuación vectorial del plano. Como no nos está pidiendo ninguna, sería más que suficiente. Yo, como para trabajar un poquito más, hice el producto vectorial entre los dos vectores directores, lo reemplacé en los coeficientes de la ecuación general, y hallé el valor del término independiente reemplazando en x, y z, las variables de la ecuación, por las componentes del punto, para obtener el valor del término independiente de esa ecuación general. Y si miramos la ecuación general, tal como habíamos predicho, no posee término con variable z. En realidad no es tan así. El coeficiente del término que posee la variable z es igual a 0. Por eso se anula en la expresión. Fíjense que es tal como habíamos visto hace un ratito en GeoGebra. ¿Quedó claro todo el análisis que hicimos? Sí, profe. Seguro, chicos, ¿no? Consulten si hay alguna duda, si hay algo. Yo hay algunas cosas en las que trato de no detenerme, como por ejemplo la resolución de este sistema, cómo armamos esto, porque creo que es más o menos repetir sobre lo mismo, y me interesa que se entienda cómo analizamos el problema y de dónde sacamos los elementos para poder armar las ecuaciones que necesitamos, que en realidad es lo más importante. Así que si hay alguna duda, consulten nomás, si no, seguimos con el próximo. Sí, o si alguien, por ejemplo, lo planteó o lo encaró de otra Diferente. forma, también puede compartirlo, puede decir. O sea, no siempre los ejercicios, es más, sobre todo en esta parte de geometría, se pueden encarar de distintas formas. Bueno, seguimos entonces. Ejercicio número 25. Hallar la ecuación del plano que pasa por un punto P, que es perpendicular a otro plano con esta ecuación. Además, la intersección con el eje Z es igual a -3. Así que, nuevamente tenemos que hallar la ecuación de un plano. El plano tiene tres condiciones. Que tiene que contener este punto P, de componentes 3, 1, menos 1. Tiene que ser perpendicular a este plano, y además tiene que cortar al eje Z en -3. Bueno, chicos, ¿cómo hacemos? Tenemos estos datos, no es necesario que, si lo quieren ir haciendo en su casa, ahí con un papel, un lápiz, con todo gusto, pero me interesa más que analicemos cómo podemos ir armando las ecuaciones. ¿Qué necesitamos entonces para armar la ecuación de un plano determinado? Los vectores directores y un punto. Exactamente. ¿Tenemos algún vector director acá? No, tener un vector perpendicular. O sea, el plano deba ser perpendicular a este plano. La ecuación de nuestro plano, que necesita dos vectores. Uno de ellos, ¿cómo tiene que ser a este plano? Para que sea perpendicular. Paralelo al normal. Exactamente. O sea que este vector, los coeficientes de esta ecuación general, que son 2, menos 2 y 1, que es un vector normal a este plano,
pueden ser un vector director del nuestro, ¿no es cierto? Del que tenemos que buscar. ¿Estaría bien? Claro, sí. Bien. ¿Y el segundo vector, cómo lo generamos? Podría ser la intersección con el eje, hace un punto a partir de esa intersección y genera un vector de P hacia ese punto. Muy bien. Ese sería el segundo vector. Y después cuando armás la ecuación, puedes usar este punto o el punto de intersección. La intersección con el eje Z, que es -3, si la tenemos que escribir como una coordenada, ¿qué componentes tendría? 0, 0, -3. Exactamente. Entonces, un punto, un nuevo punto, un punto que debe pertenecer a ese plano de componente 0, 0, -3. Nuestro plano debe ser paralelo al vector normal de este plano, para que sean perpendiculares entre sí, y podemos entonces generar un vector a partir de los puntos P y Q que están contenidos en el plano, y de esa manera tenemos el segundo vector director. Un vector que vaya de P a Q, sería Q menos P, de componentes -3, -1, -2, y de esa manera tendríamos el segundo vector director del plano que estamos buscando. De vuelta, si armamos la ecuación vectorial de este plano, tenemos el punto, que en este caso yo lo definí como el punto P. Podríamos haber puesto también este punto Q, es indistinto. El primer vector director es el vector normal de este plano. De esa forma nosotros hacemos que este plano que está acá, que estamos buscando, sea perpendicular a este. Y el segundo vector director, que es el vector PQ, hacemos que contenga tanto el punto P como que la intersección del eje Z con el plano sea igual a -3. Entonces, armamos la ecuación y ya tendríamos nosotros el ejercicio resuelto. Si queremos trabajar un poquito más, de vuelta podríamos armar la ecuación general, encontramos el término independiente y tenemos la ecuación general de nuestro plano. Podemos verificar haciendo producto punto con el vector normal de este, el vector normal de este con el vector normal de este, y verificamos que sean perpendiculares. Si pasamos de esta ecuación general a la ecuación segmentaria, vamos a ver que va a cortar a Z en -3, y que además contiene el punto 3, 1, -1. ¿Hay alguna duda respecto a esto? ¿Quieren que los grafiquemos como para ver si el resultado está bien? Dale, dale, profe. Está bueno. Bien. Entonces, vamos a verificar el punto P de componentes 3, 1, -1. Es 1, -1. Este punto que está acá, en color azul, vamos a ver el color, rojo, tiene que se empieza a notar, es el punto que debe estar contenido en el plano. La segunda condición que habíamos visto es que tiene que ser perpendicular a 2x menos 2y más z más 4 igual a 0. El plano P es 2x más 2y. A ver si está bien. 2x menos 2y más 2y más z más 4 igual a 0. Bien, el plano tiene que ser perpendicular a este. Vamos a ponerle 1. Y la segunda condición tiene que contener al punto 0, 0, menos 3. Bueno, vamos a definirlo como Q, es 0, 0, menos 3. Entonces, la ecuación de nuestro plano tiene que ser perpendicular a este y contener a estos dos puntos que están acá. Vamos a escribirla.
5x más y menos 8z, 8z, igual a 24. Más y menos 8z. X más y menos 8z igual a 24. Bueno, vamos a cambiarle un poco la onda. ¿Apareció? Bien. Fíjense. El plano contiene a los dos puntos, tal como lo podemos ver, al punto P y al punto Q, y para que sean perpendiculares, los dos planos, lo que podríamos hacer es calcular el ángulo entre los dos. Usamos el comando ángulo entre planos, podríamos insertar el plano Pi1, el plano Pi2, y vemos que entre sí son perpendiculares. ¿Lo pudieron ver, chicos? Sí, profe, 10. Perfecto. Así que estaría bien todo lo que estemos haciendo. Bien. Seguimos con el próximo ejercicio, el ejercicio 26. Encontrar las coordenadas del punto P2, que es simétrico del punto P1 respecto a un plano determinado. El plano pi, x más y más z menos 2 igual a 0. Cuando uno dice simétrico, ¿qué le parece que es? Cuando hablamos de simetría. Un punto simétrico respecto a un plano. ¿Me lo podrían explicar con sus palabras? Que tenga la misma distancia del punto al plano. Exactamente. O sea que si nosotros graficamos el plano, lo vemos del costado, este es el plano pi, que nos da como dato acá el ejercicio, tenemos el punto P1. ¿Un punto simétrico estaría ubicado entre el plano y el punto? ¿O estaría ubicado del otro lado del plano? Del otro lado. Del otro lado, a la misma distancia de P1 al plano pi, ¿no es cierto? Claro. Entonces estaría más o menos ubicado por acá. Esto es un croquis o bosquejo como para que nos entendamos. Si nosotros tomamos la distancia que existe de P1 al plano pi, debería ser igual a la distancia que existe de el punto P2 al plano pi. Bien. Bueno, ¿cómo calculamos entonces las componentes del punto P sub 2? ¿Qué se les ocurre a ustedes que se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué podemos calcular? Yo los escucho. Podríamos normalizar la ecuación del plano, Sí. reemplazar por el punto, sacar la distancia, después usamos esa misma distancia para sacar otro punto. Claro, pero vos para sacarla, vos con la distancia y la ecuación normalizada, vas a necesitar dos ecuaciones más, porque las coordenadas de este punto P2, este puntito que está acá, que es P2, tiene tres variables, ¿no es cierto? Y te estarían faltando dos ecuaciones más para, o vos tenés tres incógnitas, que son las tres componentes de este punto, que serían las componentes X y Z. Y vos teniendo la distancia y teniendo la ecuación normalizada, vas a tener tres variables,
te estarían faltando 2 ecuaciones más, ¿me explico? Claro. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? A ver, la distancia la podemos sacar, que esta distancia que está acá, la distancia de P1 al plano, la podemos calcular. Normalizamos esta ecuación, tal como comentaron recién, reemplazamos las componentes del punto en la ecuación normalizada y obtenemos la distancia. Bien, que sabemos que esa distancia es igual a la misma que hay de el punto P2 al plano. Pero no podemos hacerlo así. ¿A alguno se le ocurre alguna forma? No sé, crear alguna recta, crear algún vector, algo. Fíjense que el otro dato que también tenemos es que si nosotros calculamos la distancia del punto P1 al plano pi, que por ahora llamamos D, no sabemos cuánto vale, es D, el doble de esta distancia es igual a la distancia que existe entre los dos puntos. Eso también es un dato interesante. Pero ¿cómo calculamos ese punto? ¿Cómo podemos hacer? Formamos alguna ecuación, un plano nuevo, la ecuación de una recta. Puede ser, profe, haciendo un vector entre P1 y P2. Y ese vector, ¿cómo pasa que para ese vector, cómo lo hacemos? Si yo formase, por ejemplo, un vector que va de P2 a P1, ¿cómo es ese vector respecto al plano? Perpendicular. Es un vector normal, perfecto. Pero nos faltan las componentes del vector, porque como todos sabemos, viste que los vectores se definen como extremo menos origen. Podríamos Claro. decir que es un vector que va de P2 a P1, entonces tiene como origen al punto P2 y tiene como extremo a P1. Pero nos faltarían las componentes del vector. ¿Y las podríamos calcular, esas componentes? Lo que sí es más que correcto, pero nos estarían faltando más datos. Claro. ¿Lo podemos sacar de algún lado esos datos? La verdad no se me ocurre. Es un poco medio rebuscado. Bien. Sí, la que vos comentás es una forma. Y yo lo resolví de esa forma. Fíjense, este plano pi que ustedes tienen acá, tiene un vector normal. ¿Sí? Que como todos sabemos, y creo que se deben haber, pero saturado de la cantidad de veces que se lo repetí, los coeficientes de la ecuación general de este plano pi representan las componentes de un vector normal al plano. Entonces, si nosotros graficásemos al plano, que es este plano en color celeste, las componentes del vector normal, fíjense que salen hacia el punto. Podríamos decir que el vector estaría apuntando más o menos al octante, me parece que llamaba así. Che, Mica, tengo una consulta. En el espacio, en el plano nosotros dividimos al sistema de ejes coordenados por cuadrantes. En el espacio eran octantes, ¿verdad? Sí, 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 octantes. Perfecto. Bien. Son Entonces 8 los que se generan. Claro, perfecto. Gracias, Mica. Entonces, este vector estaría apuntando, por así decir, al lugar donde está P1. Si, por ejemplo, P1 estuviese de este lado, el vector estaría apuntando para el otro lado. Bueno, eso nos puede servir de referencia para decir, che, si yo tengo que, en este bosquejo croquis que yo hice acá, tendría que definir un vector normal, más o menos teniendo en cuenta este, que es el real, este es el real. El plano, el vector normal del plano sería este vector que está acá. Y este vector, tal como comentó el compañero, sería paralelo al segmento, o mejor dicho, es paralelo a un vector que podemos formar de P2 a P1. Solamente que tiene determinadas componentes, tiene determinado modo, tiene determinadas componentes que hace que no sea igual a un vector que va de P2 a P1. Nosotros podríamos adaptar
el largo de este vector, para que sea igual al largo de esta distancia? Hace un rato uno de los chicos comentaba que podríamos generar un vector que va de P2 a P1. Con este vector normal, que de hecho conocemos sus componentes, son 1, 1, 1. Los coeficientes de la ecuación general del plano. Nosotros podríamos trabajar este vector para que sea igual a un vector que vaya de P2 a P1. ¿Qué les parece? Bueno, la respuesta es sí, podemos trabajarlo. Ahora, ¿cómo carajo hacemos? Fíjense, este vector tiene un módulo determinado. ¿Sí? Nosotros lo que podemos hacer con este vector es trabajarlo vectorialmente para hacerlo unitario. Mirá, nosotros a este vector lo hacemos un vector unitario, el módulo de ese vector va a pasar a ser igual a 1. Y ahora, nosotros hace un rato dijimos que esta distancia D la podíamos calcular. Y que la distancia que existía de P2 a P1 es igual al doble de D, o sea, 2D. Y nosotros, al vector unitario de este vector normal, lo multiplicamos por la distancia que hay de P2 a P1, que sería igual a 2D, podemos generar un vector que vaya de P2 a P1. Entonces, si este vector que va de P2 a P1, lo podemos, por así decir, generar a partir de estos dos puntos, podríamos decir que es un vector que va de P2 a P1, y podríamos calcular el punto P, que sería el origen de ese vector. ¿Me siguieron? ¿O fui un poco confuso cuando lo dije? Un reflash, la verdad que fue un reflash. Bien, vamos de vuelta. Nosotros tenemos este vector normal. Trabajándolo vectorialmente, podemos hacerlo unitario. Si a este vector ahora, nosotros queremos hacer que sea un vector que pueda ser generado a partir de los puntos P1 y P2, lo que deberíamos hacer es, a ese vector unitario, que teníamos acá, multiplicarlo por 2 veces la distancia que hay del plano al punto P1. Entonces, este vector B sería igual a 2 veces la distancia que hay del plano pi a P1, que es la distancia que nosotros podemos calcular, normalizando este plano y calculando la distancia respecto a este punto, por un vector unitario del vector normal de este plano. Entonces, a este vector D, luego lo podemos escribir como un vector que va de P2 a P1. Como el punto P1 lo tenemos como dato, que sería el extremo de este vector, haciendo la diferencia y trabajando algebraicamente, podemos obtener las componentes del punto P2. ¿Fui más o menos claro? ¿Confundí un poco más de lo que ya veníamos? ¿Se entendió? Se Sí, entendió, profe, profe. ¿se entendió? ¿Entendió? Bien. Bueno, entonces, el primer paso sería calcular la distancia que tenemos del punto P1 al plano pi. Y eso es bastante sencillo ya para nosotros. Agarramos la ecuación del plano y la normalizamos. ¿Se acuerdan cómo normalizábamos la ecuación de un plano? ¿Qué teníamos que hacer? Lo multiplicamos por el factor normalizador Perfecto, ese factor normalizador, ¿a qué era igual? a 1 sobre el módulo del vector ¿De qué vector? del plano, perpendicular al plano. Exactamente, que serían los coeficientes de las variables de la ecuación general. ¿Y qué tenía? ¿Podía ser positivo? ¿Podía ser negativo? ¿Qué signo tenía que tener este factor normalizador? Dependiendo del término independiente. Sí, pero tiene que ser igual, distinto. Eh,
digamos, al revés, si el término independiente es negativo, tiene que ser positivo, y si el término independiente es positivo, tiene que ser negativo. Perfecto. Y si es cero, tiene que ser positivo. Muy bien. Entonces, el factor normalizador, para convertir o transformar a esta ecuación general en una ecuación normalizada, ¿a qué es igual? Si lo tuviésemos que calcular mentalmente. O si lo quieren calcular ahí en casa. ¿Puedo repetir la pregunta, profe? Porque no. Ah, se no cortó, perdón. El factor normalizador, si lo calculamos mentalmente, ¿a qué es igual? A 1 sobre raíz de 3. raíz de 3, exactamente. Entonces, como nuestro factor normalizador es 1 sobre raíz de 3, llevamos esta expresión a la ecuación normalizada. Si tomamos el valor absoluto de esta parte de la ecuación, tenemos la distancia que existe del plano pi a cualquier punto de coordenadas x y z del espacio. Entonces, podemos calcular la distancia que existe de el plano pi al punto 1, 3, 4, que es esta distancia d que tenemos acá. Entonces, calculando la distancia, es igual a 2 veces raíz cuadrada de 3. Yo lo hago así, salteándome pasos en la parte algebraica, cuestión de que ustedes puedan ver los resultados de los que llegamos. Sí les pido que cuando lo hagan en casa, háganlo paso a paso, cuestión de ir viendo cómo se va resolviendo. Y bien, una vez que tenemos esta distancia, nosotros sabemos que es la distancia del plano pi, este plano que está acá, al punto. 2 raíz cuadrada de 3. El doble de esta distancia es la distancia que existe del punto P2 al punto P1, que es 4 veces raíz cuadrada de 3. Habíamos visto que al vector normal del plano lo podríamos hacer unitario, dividiéndolo por su módulo. Entonces, el vector normal de este plano, de componentes 1, 1, 1, al dividirlo por raíz cuadrada de 3, que es el valor del módulo de este vector normal, lo hacemos unitario. Entonces tenemos un vector unitario perpendicular al plano pi. Y nosotros a este vector, para poder generar este vector b, lo multiplicamos por 4 veces raíz cuadrada de 3 y resolvemos. Vamos a ver que este vector es igual a un vector de componentes 4, 4, 4. Fíjense que este vector sigue siendo perpendicular al plano, porque es paralelo al vector normal del mismo, pero lo que tiene interesante este vector es que lo podemos escribir como un vector que va de P2 a P1, que tiene como origen el punto P2, que es el punto que nosotros queremos hallar, y extremo en P1, que es el punto que nosotros ya tenemos. Entonces, este vector B es igual a extremo menos origen, o sea P1 menos P2. Y trabajamos esta expresión y reemplazamos a P1 por su igual, que es el punto 1, 3, 4, despejando P2, por ejemplo, pasamos sumando para este lado y al vector 4, 4, 4 lo pasamos restando, tenemos que el punto P2 es igual a menos 3, 1, menos 3, perdón, menos 1, 0. Este punto sería un punto simétrico a P1 respecto de el plano pi. Les hago una pregunta. ¿Cuánto hay de distancia? ¿Qué distancia existe? Si por ejemplo nosotros quisiéramos realmente corroborar eso, ¿qué distancia existe de este punto P sub 2 al plano pi? 2 raíz de 3. Exactamente. Si nosotros quisiéramos corroborar, ya tenemos normalizada la ecuación del plano, por ende ya podemos calcular la distancia de cualquier punto del espacio del plano pi. Si reemplazamos las componentes de este punto en la ecuación, vemos que la distancia que existe del punto que calculamos al plano es igual a la distancia que existe del punto P1 al plano.
Otra pregunta les hago. Si quisiéramos hacer una recta que sea perpendicular al plano y que pase por P1, debería también contener el punto P2, ¿no les parece? Claro, sí. Exactamente. Bien. Chicos, ¿se entendió cómo podemos resolver este ejercicio? ¿Se entendió todo el análisis que hicimos acá de las distancias? ¿Cómo transformamos el vector normal del plano en un vector unitario y luego lo multiplicamos por el módulo, por el doble de la distancia? Bien. Bueno, Sí, en el chat están poniendo que sí, así que perfecto. Bueno, creo que entonces, se entendió. pasamos al ejercicio 28. Les comento, y vayan tomando nota, los ejercicios 27, 29 y 31 lo dejo como propuesto para ustedes si los quieren resolver como desafío. No es obligación que lo resuelvan, ya que, por ejemplo, para el ejercicio 27 necesitamos conocer un tema que se denomina familia de planos. Si hay alguno que tenga ganas de verlo, es libre de verlo. Nosotros ese tema no lo vimos, entonces no vamos a resolver ese ejercicio. Y el 29 y el 31 quedan como propuestos para ustedes, como por si quieren practicar en casa algo un poquitito más complejo, ya no saben más que resolver. En el libro del COSAC está el tema de familia de planos, por si, familia de rectas y familia de planos que no lo llegamos a ver, así que si lo quieren ver. Gracias, Mica. Bien, vamos a resolver entonces el ejercicio 28. Obtener la ecuación vectorial de una recta que está formada por la intersección entre un plano equidistante a los planos pi sub 1 y pi sub 2, y a otro que es perpendicular a pi sub 1 y pi sub 2, paralelo al eje X y que contenga el punto P. Este ejercicio es un ejercicio de parcial, lo tomamos hace un par de años ya, y bueno, es bastante interesante más que nada por el análisis que hay que hacer para poder obtener las ecuaciones de los dos planos, para poder luego calcular la ecuación vectorial de la recta. Vamos a analizar un poco. Tenemos que calcular la ecuación de una recta, que está formada por la intersección de dos planos. Un plano es equidistante a pi1 y a pi2. Y el segundo plano es perpendicular a estos dos, paralelo al eje X y tiene que contener a este punto, el punto P de componentes 1, 0, 2. Vamos a dejar por un ratito este plano, ¿sí? Vamos a dejar un ratito el análisis de la ecuación de este plano y vamos a tratar de formar la ecuación de este. ¿Cómo les parece que podemos hacer con todo lo que ya estuvimos viendo, ¿sí? ¿Cómo les parece que podemos hacer para armar la ecuación general de un plano que sea perpendicular a pi sub 1 y pi sub 2, paralelo al eje X y que tiene que contener este punto? Yo los escucho a ustedes. Si es paralelo al eje X, puede ser que tenga componente 0 en el vector, o sea, componente 0 en X del vector. Muy bien. Y desde el punto de vista de formar una ecuación, porque es cierto eso, el coeficiente en la ecuación general de la variable del término de X, coeficiente de X va a ser igual a 0. Perfecto. Pero nos están faltando los otros datos. ¿Cómo hacemos para que sea perpendicular a pi sub 1 y pi sub 2? ¿Cómo hacemos para que contenga el punto P? ¿Cómo podemos hacer? Puede ser si hago el producto mixto entre, bueno, hago los versores y JK y uso los dos vectores de los planos pi1 y pi2 y me tiene que dar 0 para que sea perpendicular, ¿o no? Para que sea perpendicular al plano pi 1 y pi 2. Sí, Sí, podría ser. Hay una forma más sencilla. Hasta hace un rato veníamos escribiendo la ecuación vectorial del plano, porque no teníamos, porque siempre teníamos como dato los dos vectores directores y un punto.
Fíjense que acá tenemos como dato un punto y dos direcciones, que es perpendicular a pi1 y a pi2 y es paralelo a un eje. ¿Qué nos queda más cómodo de escribir? ¿Una ecuación general o una ecuación vectorial del plano? Una vectorial. Bien, el punto ya lo tenemos. Para que el plano sea paralelo al eje X, uno de sus vectores directores, ¿cuál puede ser? 0, 1, 1. 0, 1, 1. Para que sea paralelo al eje X. Claro. ¿Seguro? Si yo quiero que un plano sea paralelo al eje X, debería ser el plano paralelo a el versor Y de componentes 1, 0, 0. Fíjate, vamos a graficarlo para que lo veamos. Voy a eliminar todo esto. Cuestión de que también todos lo veamos. Habíamos hablado hace un rato que teníamos un plano que era este plano oblicuo que está acá. Si nosotros queremos que sea paralelo al eje X, habíamos dicho que el coeficiente, cuando es igual a 0, del término de X, el plano se hace paralelo a ese eje. ¿Sí? Fíjense que si lo miramos acá, son paralelos. Entonces, si yo necesito que un plano sea paralelo al eje X, un vector director de ese plano debería ser paralelo al eje X. ¿Qué vector podría usar yo que sea paralelo al eje X? Entonces yo ahí grafiqué un vector de componentes 2, 0, 0. Y grafico que me comentaron recién, que era el componente 0, 0, 0, 1, 1. Este vector es perpendicular a este plano. No sería paralelo. No recuerdo quién antes me lo había comentado a eso. No lo vi. Yo, profe. Bien. Entonces, si nosotros necesitamos que este plano sea paralelo al eje X, un vector director del plano debería ser un vector paralelo al eje. ¿Está bien? Bien. Y la segunda condición de que sea perpendicular a pi sub 1 y a pi sub 2. ¿Cómo hacemos? Para que este plano sea perpendicular a este y a este. Hago la intersección entre los dos planos y ahí Entre obtengo estos una dos. recta. Claro. ¿Y vos estás seguro que estos dos tienen intersección? No sé. Fíjate las Son coincidentes. son paralelos. Perdón, sí, paralelo. Fíjate que los coeficientes de x, de y y de z son iguales, pero no así los términos independientes. Son dos planos que son paralelos. Así que si nosotros necesitamos calcular la ecuación de un plano que es perpendicular a pi1 y a pi2, si es paralelo a pi1 va a ser paralelo a pi2, porque pi1 y pi2 son, si es perpendicular sí, al plano pi1 y al plano pi2, mientras sea perpendicular a 1, es suficiente para que sea perpendicular al otro, ya que los dos son paralelos. Para que sea paralelo al eje X, tal como comentaron ustedes, el término con variable X se anula, ya que el coeficiente debe ser igual a 0. Por ende,
este plano debería ser paralelo, por ejemplo, al versor Y, de componentes 1, 0, 0. Y además, debe contener a este punto de componentes 1, 0, 2. Entonces, la primera condición es que este plano, que nosotros tenemos que calcular, tenga como vector director el vector normal de pi1 y de pi2. Entonces, de esa manera, al ser el plano paralelo al vector normal, lo hacemos perpendicular a ese plano. Además, tiene que ser paralelo al versor Y, de componentes 1, 0, 0. Y tiene que contener al punto P. Entonces, podemos armar la ecuación vectorial del plano, y tal como veníamos viendo, si hacemos el producto entre dos vectores directores del plano, obtenemos un vector perpendicular al plano, que sería igual a los coeficientes A, B y C de la ecuación general del plano. Y reemplazando las componentes del punto, podemos obtener el término independiente, y de esa manera ya tendríamos la primera ecuación general de uno de los dos planos. Entonces, calculamos el vector normal, lo reemplazamos, tal como podemos ver, el término con la variable x se anula, reemplazamos las componentes del punto 1, 0, 2, que en este caso solamente vamos a reemplazar las componentes de la variable y z, obtenemos el término independiente que es igual a 2, y ya tenemos la ecuación de uno de los dos planos, que es menos x menos 2 más 2, igual a 0. Bien. Ahora, tenemos que calcular la del plano equidistante a estos dos. ¿Cuándo un plano es equidistante a dos planos paralelos? Si nosotros graficásemos los dos planos, sería equidistante cuando se encuentra de este lado, o entre medio de los dos planos. ¿En medio? Entre medio. Pero tiene que estar bien en el medio. ¿No es cierto? Bien. Entonces, este plano, que yo denominé pi sub 3, ¿qué tiene en común con respecto a los otros dos? ¿Son paralelos? ¿Son oblicuos? Entre sí. Son paralelos y tienen la misma distancia. Son paralelos y tienen la misma distancia. O sea, la distancia que hay de pi1 a pi3 es igual a la distancia que hay de pi3 a pi2. Perfecto. Entonces, al ser paralelos, podríamos decir que 2x más y menos z se van a seguir manteniendo en la ecuación general de este plano. Lo único que nos falta de calcular es el término independiente de. ¿Cómo podríamos calcular ese término independiente? Puede ser si reemplazamos por el punto 1, 0, 2, que es un punto del plano ese. Ya, si a este punto lo reemplazamos acá, podríamos obtener el valor de D. Pero fíjate que este punto pertenece a este plano. No pertenece a este. Ah, sí está. ¿Se les ocurre alguna forma? Podríamos calcular la distancia que existe entre estos dos planos, ¿no es cierto? A esa distancia, si la dividimos por 2, nos da la distancia que existe del plano pi1 a pi3. Si hacemos todo el trajín que habíamos hecho hace un rato, con los vectores normales y eso, quizás podríamos obtener un punto de pi3. Esa sería una forma. Pero hay una forma que es mucho más sencilla, y es analizando las ecuaciones. Fíjense, este es el plano pi1, y este es el plano pi2. Las dos ecuaciones, las ecuaciones de cada uno, fíjense que tienen exactamente los mismos coeficientes.
con el mismo signo, todo. Los mismos coeficientes. ¿Qué es lo único que cambia? Término independiente. Los términos independientes. Bien, si el término independiente de pi sub 1 es menos 1 y el de pi sub 2 es menos 12, para que esté en el medio el plano pi sub 3, para que sea equidistante y se encuentre bien en el medio, el término independiente del plano pi sub 3, ¿a qué tiene que ser igual? 11 sobre 2. ¿Por qué 11? Porque es la distancia entre los dos planos, pi 1 y pi 2. O menos 11 sobre 2. Menos 11 sobre 2. No estoy muy convencido de esa forma. Vos lo que hiciste fue restar menos 12 más 1. Dividido 2. Menos 6. ¿Por qué menos 6, Cristian? Yo los escucho. A mí se me ocurre eso, si está bien o no, no sé. Sí, pues tenemos que justificarlo, porque si no, ¿viste? Fíjense, si este es menos 1 y este es menos 12, para que esté en el medio de los dos, la media, el promedio, ¿cuánto debería valer el término independiente de pi sub 3? Menos 6, nuevamente menos 6. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a agarrar este plano, 2x más y menos z menos 1 igual a 0. Plano. X y menos z. Y el segundo es igual, pero menos 2. Entonces, x más y menos z menos 12 igual a 0. Los dos planos son paralelos. ¿Sí? Bien. Ustedes habían comentado que menos 6 sería el término independiente. 2x más y más y menos z igual a, perdón, menos 6 igual a 0. Está bastante cerca, ¿eh? Vamos a calcular entonces la distancia que existe de este es el plano pi 1, pi 2 y pi 3. La distancia que existe de pi 1 a pi 3 debería ser igual a la distancia que existe de pi 2 a pi 3. Distancia. No puedo regular. De pi 1 a pi 3. 2,04. Vamos a ponerle aquí está la distancia de 1. Vamos a calcular la distancia que hay de pi 2 a pi 3. Para que estén en el medio, tienen que ser iguales. La distancia 2 va a ser igual a la distancia que existe de pi 2 a pi 3. Y no son iguales. Así que el término independiente no puede ser igual a menos 6. ¿Cómo lo podemos calcular ese término independiente? Menos 6,5. ¿Y de dónde sacaste ese menos 6,5? Calculé la mitad. El promedio sería. Sería el Digo, promedio porque de si los dos. hace, claro, o hace, Bien, esa sería la forma. El término independiente de es igual al promedio de estos dos términos independientes, que es igual a menos 13 medios.
o menos 6,5. Entonces, si acá tenemos menos 6,5, calculamos las distancias, tiene que ser iguales. Ah, no me lo tomó. Menos 13. Las distancias son iguales. Fíjense, si nosotros tenemos un plano, pi1, que es igual a 2x más y menos z menos 1 igual a 0. Un segundo plano, que es exactamente la misma ecuación, solo que cambia el término independiente. Si nosotros queremos hallar un equidistante a estos dos, los coeficientes van a ser iguales. Nosotros podemos definir que sean iguales, y lo único que va a cambiar va a ser el término independiente, que al estar en el medio, va a ser el promedio de estos dos términos independientes que están acá. Esto solamente se puede aplicar si las ecuaciones tienen exactamente los mismos coeficientes. Si, por ejemplo, esta ecuación está multiplicada por menos 1, nosotros no podríamos aplicar el promedio, deberíamos trabajar una de las dos expresiones para lograr que los coeficientes sean iguales. Si no, esto del promedio no lo podríamos hacer. ¿Se entendió cómo calculamos esto? ¿Cómo lo razonamos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, la ecuación de la recta R es la intersección de estos dos planos. Y tal como nosotros sabemos, lo que podemos hacer es, al resolver este sistema de ecuaciones, armando la matriz ampliada y aplicando Gauss-Jordan, obtenemos la ecuación paramétrica vectorial de nuestra recta. Llevando a la forma vectorial, que es la que pide el ejercicio, tenemos entonces la ecuación de la recta que buscamos. Les hago una pregunta. ¿Se entendió cómo razonamos esto? ¿Quedó claro? Hay que volver a verlo. Yo no tengo ningún problema, chicos, ¿no? Estamos para eso. En mi parte se entendió, por ahí se hace medio lío con si es paralelo a un plano o un eje, pero al final lo entendí. Bien. Siempre traten de hacerse, por más que sean chotos, traten de hacerse croquis así, o dibújense el sistema de ejes coordenados. Ustedes van a trabajar desde la compu cuando tengan el parcial. Por ende, aprovechen GeoGebra. Fíjense que es bastante intuitivo. Si necesitan que veamos más comandos o más cosas, no hay ningún problema. Yo no tengo ningún drama, al contrario. Es más, ustedes directamente van a poder rendir con carpeta abierta, así que aprovechen a sacarse todas las dudas de cómo podemos generar todo. Fíjense que al principio yo hice este análisis de decir, che, necesito obtener una recta. Me tira como dato que es la intersección entre un plano y otro plano. Bueno, un plano tiene que ser equidistante a estos dos. Y el otro plano tiene que ser perpendicular, tiene que ser paralelo, tiene que contener un punto. Bueno, vayamos analizando. Siempre fíjense que lo que se da como a partir de lo que se da como dato, tratemos de buscar cuál es la forma más sencilla de a esos datos llevarlos a los elementos que nosotros necesitamos, que generalmente son vectores y puntos, y cuál es la ecuación que más cómodo nos queda de armar a nosotros. Fíjense que acá, al darse dos direcciones y un punto, la que más cómodo nos va a quedar siempre es armar la ecuación vectorial del plano. Y una vez que tenemos la ecuación vectorial, sabemos de mil y una formas cómo llegar a la general, a partir del producto vectorial, que es generalmente como yo lo estuve resolviendo. La última clase de práctica, una compañera había dicho que si restábamos x y z con este punto y formábamos un determinante igualado a 0, o un producto mixto, en donde la primera fila sea x menos 1, y menos 0, y z menos 2, y la segunda, los vectores 2, 1, menos 1, 1, 0, 0, el producto mixto va a ser igual a 0, entonces ya directamente tenemos la ecuación general. También es una forma válida. Fíjense que todo eso, ustedes que estamos acá haciendo, es simplemente tratar de llevar una ecuación a otra en la forma más rápida y que más cómodo nos quede. Pero que lo más complicado
o por así decirlo, lo que más se dificulta siempre es el análisis de las direcciones. Bueno, para eso traten de aprovechar GeoGebra. Digan, che, yo conozco este plano. Bueno, supongamos que es el plano que quiero hallar. ¿Qué pasa si le hacemos esto? ¿Qué pasa si le hacemos lo otro? Revisen nuevamente lo que vimos en teoría con Micaela. ¿Cuáles son las posiciones relativas? Por ejemplo, cuando una recta es paralela a un eje, cuando una recta es perpendicular a un plano, cuando una recta está contenida en la intersección de dos planos, ¿sí? Tratemos de revisar esas cosas porque esos juegos de palabras, contiene, determina, intersección, son los que generalmente se usan en los enunciados y son los que nos dan un lindo dolor de cabeza. Bien, seguimos con el otro ejercicio, que es el 30. En el 30 nos pide calcular la distancia de una recta, L sub 1, a un plano pi que contiene el eje Z y es paralelo a la recta. Bueno, tenemos que calcular la distancia que existe de una recta determinada, por una ecuación vectorial, a un plano. Este plano contiene el eje Z y es paralelo a la recta, pero la ecuación no la tenemos. Entonces, si hacemos un croquis, tenemos la recta L sub 1. Si nosotros queremos hacerla paralela al plano, este es el plano que está acá, existe una distancia entre la recta L sub 1 y el plano pi. ¿Sí? Bueno, ¿cómo tenemos la ecuación de este plano? Hay que armar una ecuación vectorial, puede ser. Bien, ¿cómo la podemos armar? Contiene el eje Z. Y es paralelo a R1. Para que contenga el eje Z, ¿qué condición tiene que cumplir? Que tenga solo componente en Z, puede ser. Por ejemplo, 0,01. Eje Z. Tenga solamente componente en Z. O sea, podría ser un plano, por ejemplo, Z igual a 3. ¿Está bien? A ver. Tengo duda, che. ¿Cómo lo explicamos? O Por sea, yo ejemplo. digo un vector, por ejemplo, 0,01. Que un Y vector ese. que tenga solo. Ahí cambia la cosa. Y ese vector sería paralelo al eje Z, el vector 0,01. Claro, Y para que lo contenga, ¿qué que qué pase estaría por el pensando? origen. El origen de coordenadas. O sea, un punto que pertenezca al eje Z. Muy bien. Entonces, debe contener al origen de coordenadas y debe ser paralelo al versor K, por ejemplo, de componentes 0,01. Entonces ya tenemos un punto y una dirección. Y para que sea paralelo a la recta L1, ¿qué condición tiene que cumplir el plano? Que el vector perpendicular del plano sea normal al vector director de la recta. ¿Sí? Y desde el punto de vista de la ecuación vectorial, porque fíjate que nosotros acá tenemos un punto y un vector director del plano. Nos estaría faltando uno más para poder calcular el vector normal de este plano pi. Ese vector director que nos está faltando, ¿a qué sería igual? ¿O a cuál puede ser igual? Para que sea paralelo a la recta L1. Al vector de la recta L1. Exactamente. Entonces, para que sea paralelo a la recta L1, un vector director del plano pi debería ser paralelo al vector director de la recta de componentes 1, 1, 1. Entonces, si formamos la ecuación vectorial, para poder obtener la ecuación general, que es la que nosotros vamos a necesitar para calcular la distancia, podemos armar
un producto mixto, que es este que está acá. Si a esto lo pasamos despejando, el producto mixto entre x y z y los vectores 0, 0, 1 y 1, 1, 1, debería ser igual a 0 para que los vectores estén contenidos en el mismo plano. Entonces, resolviendo, la ecuación general de nuestro plano es menos x más y igual a 0. Fíjense que el término con variable z no está porque el coeficiente es 0, por ende, este plano es paralelo al eje z. Y como el término independiente d es igual a 0, contiene al origen. Por ende, podemos decir que este plano contiene al eje z. ¿Sí? Y si hacemos el producto punto entre el vector normal de este plano, que lo podríamos dibujar por acá, con el vector director de la recta, deberían ser perpendiculares entre sí, ya que el plano y la recta son paralelos. El producto punto, si lo hacen mentalmente, van a ver que les da 0. Entonces, teniendo la ecuación del plano, la podemos normalizar y tomando un punto de la recta, cualquiera sea el punto, reemplazando en las coordenadas de x y de y, calculamos la distancia que existe entre la recta L1 y el plano. Reemplazando entonces a las variables x e y por las componentes de un punto de L1, la menor distancia que existe entre la recta y el plano es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Tengo alguna duda respecto a esto? Yo, profe, en la parte que armás el determinante, Sí. ¿es lo mismo que poner los versores y JK y hacer el vector perpendicular? O sea, sería otra forma de armar la ecuación del plano, o sea, la ecuación general del plano. Ah, bien. Acá directamente, yo no lo estuve haciendo hasta ahora, pero sería por así decir, vieron que, viste que nosotros, yo lo que venía haciendo antes era hacer el producto vectorial entre dos directores del plano. Sí, Obteníamos un vector normal y lo reemplazaba en la ecuación general. claro. Y después, al punto, lo reemplazaba en las variables x y z y obtenía el término independiente. Sí, Bueno, acá directamente haces todo junto. O sea, obtenés, resolviendo este determinante, porque fíjate que es un determinante igual a 0. Al resolver el determinante, ya obtenés directamente la ecuación general de tu plano, del plano que estás buscando. bien. ¿Sí? Fíjate que la primer fila es x y z menos las componentes del punto. Y como es Ah, el punto es 0, 0, 0, acá no están. La claro, segunda fila es un vector director. Y la tercera fila es el otro vector director. claro, sí. Ahora me Sería, queda más claro. claro, sería el producto mixto entre tres vectores que son coplanares. Porque Ah, estos dos son directores del plano y generan al plano. Este es un punto del plano. Y este, x y z, también es un punto del plano. Porque si yo le doy valores a alfa y le doy valores a beta, obtengo x y z, o mejor dicho, cualquier punto del plano. ¿Está bien? sí, Entonces, x menos 0, y menos 0 y z menos 0 es un vector que tiene como extremo x y z y como origen este punto P del plano. Entonces el producto mixto entre los tres vectores es igual a 0. ¿Por qué? Porque los tres vectores son coplanares. Si resolvemos ese determinante, vamos a llegar a la ecuación del plano que estamos buscando. Es una forma más sencilla de hacerlo, que bueno, para que le quede cómodo, voy a hacerlo también. Yo justo en ese momento que estaba resolviendo me acordé de una compañera que lo había dicho y digo, bueno, justo me acuerdo ahora, así que lo resolví de esa forma como para que también lo tengan. Bien, el ejercicio 31 habíamos dicho que lo dejábamos como propuesto, pasamos a resolver el ejercicio número 32. En el ejercicio 32 nos dan dos rectas.
Fíjense que estas dos rectas, una está en su forma simétrica y la otra en su forma, no sé si vectorial, pero casi vectorial. Hay que trabajarlo un poquito para llegar a la vectorial. Tenemos dos apartados. En el primero, demostrar que las dos rectas se cortan en un punto. O sea, buscar cuál es el punto de intersección de las dos rectas. Y en el segundo apartado, hallar la proyección de un punto sobre el plano que determinan las rectas L1 y L2. Bueno, vamos a arrancar con el apartado A. Demuestre que las dos rectas L1 y L2 se cortan en un punto y calcular las coordenadas del punto. ¿Cómo calculamos la intersección entre dos rectas? ¿Se acuerdan? Lo lleva a la forma general y hacer una matriz. A la forma general. Y una recta en R3 tiene una ecuación general que la representa. Sí, Una recta tiene una ecuación general. O sea, si yo tengo una ecuación general en R3, por ejemplo, 2x más 3y menos z más 2 igual a 0, ¿me representa una recta? sí. O un plano, depende de cómo se lo tomen. A ver, vamos a graficarlo. Si yo escribo una ecuación general, por ejemplo, 2x más 3y menos z igual a 2. Esto parece ser un plano. Si nosotros, por ejemplo, no sé, le sacamos el término con x, sigue siendo un plano. Si le sacamos el término con y, anulando el coeficiente, y nos queda menos z igual a 2, sigue siendo un plano. Toda ecuación general en R3 nos representa gráficamente un plano. Toda ecuación general es un plano. Ahora, si nosotros volvemos a lo que teníamos antes, 2x más 3y, es un plano. ¿Sí? Si ahora ponemos otro plano más, por ejemplo, x más y igual a 0, la intersección de dos planos nos da una recta. O sea que dos ecuaciones generales en su intersección sí existe, o intersección obviamente, tenemos una recta. ¿Sí? Eso ténganlo siempre presente. Una ecuación general en R3 es un plano. Y dos ecuaciones generales en R3, su intersección, sí existe una intersección, porque pueden ser dos planos paralelos, como habíamos visto hace un rato. En la intersección tenemos una recta. Entonces, si nosotros queremos calcular la intersección de dos rectas, volviendo a lo mismo, podemos armar un sistema con ecuaciones generales, ¿sí? Un sistema de ecuaciones para luego armar una matriz. Pero ¿cuántas ecuaciones generales vamos a poder obtener de cada una de estas dos rectas? Ecuaciones generales, Sí, 2 de cada una sería. exactamente. Nosotros podríamos, a cada una de estas dos ecuaciones de las rectas, llevarlas a su forma general, y vamos a ver que vamos a tener dos ecuaciones por cada recta. Por ende, estaríamos teniendo 4 planos. Si armamos un sistema con esos 4 planos, y armamos una matriz ampliada y comenzamos a reducir, vamos a ver que vamos a llegar a la intersección de los 4 planos, que va a ser la intersección de estas dos rectas,
y vamos a obtener las componentes del punto de intersección entre L1 y L2. Esa sería una forma. La otra, nosotros tenemos a las dos ecuaciones, podemos llevarlas a su forma paramétrica vectorial, ¿sí? Por ejemplo, esta está en su forma simétrica, como cada numerador está dividiendo por 1, y nosotros llevamos la ecuación simétrica a la paramétrica, tenemos la ecuación de L1 en su forma paramétrica. Y acá, si descomponemos, tal como habíamos visto antes, cada una de sus componentes en un término en dos vectores, uno que esté relacionado con K sub 2, que sería K sub 2 el parámetro de la ecuación vectorial de la recta L2, y una parte fija, que son las componentes del punto, de uno, de los infinitos puntos de L2. Luego podemos armar también la ecuación paramétrica de L2. Tal como sabemos, en la intersección, las variables x, y z de las rectas L1 y L2, o sea, las componentes homólogas, son iguales. Por ende, podríamos igualar 1 menos k sub 1 con 1 menos k sub 2, luego otra igualdad con 2 más k sub 1 igual a 3 más k sub 2, y k sub 1 igual a 1 más k sub 2. De esta manera, podemos formar un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas, los parámetros. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos usado para encontrar intersecciones entre rectas? Hace un par de clases atrás. Sí, hicimos un ejercicio así. Muy bien, entonces, teniendo este sistema, lo trabajamos para obtener de cada lado de la igualdad, del lado izquierdo, las variables de forma ordenada, y del lado derecho de cada una de las igualdades los términos independientes. Escribiendo su matriz ampliada y reduciéndola con Gauss-Jordan, obtenemos que el sistema es compatible determinado, ya que los dos rangos son iguales, en la matriz escalonada reducida, y K sub 1 y K sub 2 valen 2 y 1 respectivamente para poder obtener la intersección. Entonces, para K sub 1 igual a 2, lo reemplazamos en la recta R1, L1, perdón, y obtenemos el valor de sus componentes. Las componentes de un punto para cuando K sub 1 vale 2, que son menos 1, 4 y 2 respectivamente. Y para K sub 2 igual a 1, reemplazamos en L1 y obtenemos las mismas componentes del punto. Este punto es el punto de intersección entre las rectas L1 y L2. Yo lo resolví paso a paso como para que recordemos un poco cómo calcular intersecciones entre rectas. Tal como comentó el compañero, podríamos, a partir de esta ecuación simétrica, obtener dos ecuaciones generales, y a partir de esta ecuación paramétrica, llevarla también a la simétrica, de la misma forma que esta, obtener dos ecuaciones también generales y formar un sistema de 4 ecuaciones con 3 incógnitas, las variables x, y z. Si reducíamos ese sistema, íbamos a llegar a que x iba a ser igual a menos 1, y igual a 4, y z igual a 2. O sea que obtendríamos las componentes del punto de intersección entre L1 y L2. ¿Se entendió? Esto es más que un repaso. Sí, profe, ¿se entendió? Bueno, ahora, ¿cómo resolvemos el apartado B? Hallar la proyección de un punto sobre el plano que determinan las rectas L1 y L2. ¿Dos rectas pueden determinar un plano? ¿Qué les parece a ustedes? ¿No tendrían que ser paralelas para que puedan determinar un plano? No necesariamente. Esto lo habíamos visto un par de clases atrás. Dos rectas, para que estén contenidas en el mismo plano, sí, pueden ser paralelas. Y deberíamos, a partir de ellas, generar algún vector como para tener un segundo vector director y poder generar el plano. Pero
estas dos rectas, fíjense que no son paralelas, porque sus vectores directores no son paralelos. Entonces, ¿podríamos crear a partir de dos rectas que son oblicuas un plano? ¿O estaría faltando una condición más? Armo la vectorial con el punto de S y uso los dos vectores de cada recta, los dos vectores directores. Perfecto. ¿Y por qué usáis este punto? Porque el punto de intersección entre los dos planos, o sea, entre las dos rectas, o sea, las dos rectas van a tener ese punto. Claro. Y si, por ejemplo, estas dos rectas no tuviesen intersección, ¿podrían estar contenidas en el mismo plano? Puede ser ese el caso en el que son paralelas. No, si son paralelas pueden estar contenidas, pero si no son paralelas, o sea, son oblicuas y no se cortan, ¿pueden estar contenidas en el mismo plano? No, No pueden. Muy bien. Entonces, dos rectas paralelas sí pueden estar contenidas en el mismo plano. Pero dos rectas oblicuas, para que estén contenidas en el mismo plano, tienen que tener un punto de intersección, que ese punto va a pertenecer al plano. Tal como comentaste, nosotros podríamos sacar los dos vectores directores de las dos rectas y armar la ecuación vectorial del plano. Fíjense que apliqué lo mismo que habíamos visto antes, un determinante entre tres vectores. La primera fila es x más 1, que sería pasar restando este punto con el punto genérico del plano x y z, y las otras dos filas son vectores directores. El producto mixto entre los tres debería ser igual a 0, ya que los tres vectores son coplanares. Si resolvemos, obtenemos la ecuación general del plano. Ahora, del plano que contiene a L1 y a L2. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es hallar la proyección de este punto sobre este plano. ¿Qué sería la proyección de un punto sobre un plano? Tenemos el plano pi, tenemos un punto, la proyección sería línea recta. Si nosotros miramos desde acá arriba, otro punto sobre este plano, que esté contenido acá, pero que no está en el espacio, sino que está en este plano. Esto sería proyectado. Ahora, ¿se le ocurre alguna forma de poder calcular la proyección de un punto sobre ese plano? si es perpendicular así, podemos usar el factor normalizador y sacar la distancia. Y con esa distancia, después, ¿cómo hacemos? Porque nosotros la distancia sí la podemos calcular. ¿Y después? Recuerden que la distancia solamente nos indica, o sea, es un valor absoluto, un número que nos indica cuánto hay de ese punto al otro. ¿Cómo podríamos hacer? Fíjense que, tal como comentó el compañero, podemos calcular la distancia que existe de este punto P al plano. Si nosotros analizamos hace un rato, podríamos hacer más o menos la misma relación. Decimos, che, tengo un vector normal, lo puedo hacer unitario, lo multiplico por, a este vector unitario lo multiplico por esta distancia, entonces lo ubico como extremo o como origen al vector P, y si hago la diferencia puedo obtener un punto y pertenece al plano. ¿Sí? Esa sería una forma. Hay otra forma, que es, por ejemplo, más sencilla, es crear una recta que sea normal al plano, porque esta distancia es perpendicular al plano, ya que siempre es la menor. La distancia de este punto al plano, por ser una proyección, es siempre la menor distancia que existe del punto al plano. Entonces, nosotros tenemos un vector normal al plano, que está definido por los coeficientes de la ecuación general. Este vector normal es paralelo a esta proyección.
Por ende, podríamos decir, che, yo puedo formar una recta que sea perpendicular al plano y que pase por el punto P. Entonces, si tengo esta recta, la intersección de esta recta con este plano me va a dar la proyección del punto P sobre el plano. ¿Me siguieron? O lo revisamos otra vez. Pero la proyección que sería, tenemos que buscar un vector. No, es un punto. Es la proyección. La proyección es decir, che, las componentes de este punto proyectado sobre este plano. ¿Qué componentes tiene? Claro, es el vector normal y el punto P. Formamos una recta y en la intersección de esa recta con ese plano vamos a obtener la proyección de ese punto. ¿Sí? Claro, sí, se entiende. La ecuación de la recta, mejor dicho, la proyección del punto P sobre el plano pi, sería igual a la intersección entre el plano pi y la recta R. Que esa recta R nosotros la podemos formar, la podemos generar a partir de el punto del que queremos nosotros averiguar la proyección y un vector normal al plano. ¿Por qué? Porque al proyectar este punto sobre el plano, la proyección se hace en forma perpendicular al plano. Entonces, al ser perpendicular, sería paralelo al vector normal. Si formamos la ecuación, tenemos la ecuación de esta recta que vamos a usar. La intersección de esta recta con este plano nos va a dar el punto proyección de este punto sobre el plano. Entonces, tal como habíamos visto antes, en la intersección las variables x y z son iguales. Como x en la recta es igual a 1 más 0 por t, y es igual a 1 más t por menos 1, y z es igual a 0 más t por 1, y reemplazamos en la expresión, tenemos que y va a ser igual a 1 menos t. ¿Sí? Que z es igual a t, y bueno, el término independiente de la ecuación que tenemos acá. Lo que hice fue reemplazar el valor de cada una de las variables x y z en la ecuación general del plano. De esa manera, podemos obtener el valor de t. Para t igual a menos 1/2, nosotros obtendríamos el punto proyección de p sobre el plano pi. Lo reemplazamos en la ecuación de la recta, y el punto proyección es igual a 1, 3/2, menos 1/2. Vamos a hacerlo. Vamos a graficar este plano, menos i más z más 2 igual a 0. Para que nos quede claro. Menos i más z más 2 igual a 0. Tenemos el plano que habíamos generado a partir de la intersección de las dos rectas. Es este plano que está acá. Vamos a graficar el punto que queremos proyectar. El punto P es de componentes 1, 1, 0. Punto P es 1, 1, 0. Es este punto que está acá. Fíjense que este punto no está contenido en el plano, y lo que nosotros queremos saber es, si nosotros a este punto lo proyectamos, o sea, trazamos una línea perpendicular al plano, y lo llevamos y decimos, che, quiero que esté contenido en el plano, ¿cuáles son las componentes de ese punto? Nosotros lo que habíamos hecho era generar una ecuación que sea perpendicular al plano y que pase por el punto P, ¿no es cierto? Entonces, hagamos una recta que pase por el punto P y que además tenga como vector director el vector normal del plano. Fíjense, esta recta que está acá es una recta que es perpendicular al plano, ya que si lo miran desde cualquier ángulo al plano, va a ser siempre perpendicular a él. Si nosotros a este punto lo trasladamos sobre esta línea recta hacia el plano, para acá se ve mejor,
vamos a obtener la proyección de este punto sobre el plano, que sería idéntico a hacer la intersección entre la recta y la ecuación del plano. Es tal como habíamos calculado, la proyección es el punto que acá denominamos como A, y tiene como componentes 1, 3 medios, menos 1 medio, que si lo analizamos, es igual al que nosotros estuvimos calculando. Nica, te hago una consulta. Con los chicos estuvimos viendo proyecciones de vectores sobre otro vector, ¿verdad? Chicos, ¿alguno me escucha? Sí, profe. Se te escucha. Ah, bien. Bueno. Bien, les hago una consulta. ¿Se entendió? Sí, de mi parte sí, profe. Seguro, chicos, ¿no? Si no lo De mi repasamos. parte también se entendió. Bien. ¿Alguna consulta respecto a esto? Si no, podemos seguir revisando todo el tema de lo que son ejercicios de cónicas, ya que en plano ya estaría todo visto. Bueno, sin nada más nada por consultar, pasamos entonces a resolver ejercicios de cónicas. Bien. Bueno, ¿me recuerdan qué estuvieron viendo de todo lo que es cónicas en la parte de teoría con Micaela? ¿Qué cónicas estuvieron viendo? ¿Qué es una cónica? Sí, vimos qué es y vimos la circunferencia y la elipse. Circunferencia y elipse. Bárbaro. Bueno, entonces podremos estar en condiciones de resolver ejercicios de circunferencia y elipse, ¿verdad? ¿Estuvieron revisando algún ejercicio? ¿Estuvieron viendo algo? ¿O nada todavía? Es como para tener un pantallazo, un panorama. Yo por lo menos no, profe. Estuve con R3. Perfecto. Bueno, vamos entonces a resolver algunos ejercicios de cónicas. En el ejercicio número 1, que arranca por lo que es circunferencia, ya que es la cónica más simple de poder analizar. Vamos a escribir la ecuación de una circunferencia de acuerdo a los datos que nos van dando, y el primer apartado nos dice que el radio de la circunferencia es igual a 8 y tiene su centro en el origen de coordenadas. Bien, así que el centro es el origen de coordenadas y el radio de esta circunferencia es igual a 8. ¿Se acuerdan cómo era la ecuación de una circunferencia? Bueno, ¿La ordinaria o la canónica? la canónica o la ordinaria, no hay problema. La canónica era x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado. ¿Y la ordinaria? ¿Qué tenía de diferente? Que el centro está desplazado del origen de coordenadas. O sea que tiene un centro en cualquier parte del plano. Claro. Exactamente. Muy bien. Nosotros vamos a trabajar entonces con la ordinaria, ya que la ordinaria nos da en H y en K las coordenadas del centro de la circunferencia. Entonces, tal como comentó el compañero, tenemos que esta es la ecuación ordinaria de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, no basta más en este apartado, que es sencillo, reemplazar las componentes del centro en H y en K, siendo H y K el centro de la circunferencia, y el radio, que es igual a 8, lo vamos a reemplazar en la expresión que nos solicita como dato el radio al cuadrado. Entonces, la ecuación
de una circunferencia con centro en el origen y radio igual a 8 es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 64. Para graficarla, trazamos un sistema de ejes coordenados, x e y, ubicamos un compás en el centro de la circunferencia, la distancia que existe del centro a cualquier punto de la misma siempre es igual al radio. ¿Y saben cómo se denomina la distancia que existe de un punto a el otro extremo, siempre y cuando sean pasen por el centro? O sea, la distancia que hay de acá a acá. ¿Saben cómo se denomina? El diámetro, exactamente, que siempre es igual al doble del radio. Así que de esta manera tenemos una circunferencia de radio igual a 8 con centro en el origen de coordenadas. En el apartado C nos dice que tenemos que buscar la ecuación de una circunferencia, pero que pasa por un punto determinado y que tiene por centro el punto 3 menos 2. Entonces tenemos como centro las componentes del punto 3 menos 2 y debe pasar por este punto. Nosotros conocemos esta expresión, pero nos está faltando el radio, porque las componentes del punto las tenemos. Tenemos como dato que pasa por un punto determinado. ¿Cómo podemos hacer entonces para calcular el radio de esa circunferencia y poder armar su ecuación? ¿Cómo les parece? ¿Qué podemos hacer? Reemplazo H y K por las coordenadas del centro y X y Y por el punto y espejo R. Exactamente. X e Y, tal como veníamos viendo hasta ahora en rectas y en planos, son las coordenadas de todos los puntos que pertenecen a, por ejemplo, la recta, al plano, y lo mismo pasa en cónicas. Si nosotros, por ejemplo, valorizamos a X en esta ecuación en 1, y nos paramos y decimos, che, estamos en X igual a 1, vamos a tener dos valores que pertenecen a la circunferencia. Un valor en Y sobre el primer cuadrante y otro valor en Y sobre el segundo cuadrante. ¿Sí? ¿Por qué tenemos dos valores? Porque tenemos afectada a la variable Y y a la variable X con el cuadrado, la potencia. Entonces vamos a tener dos valores. Si acá reemplazamos, tal como comentó el compañero, esto es H y K, si reemplazamos a las variables X e Y por 2 y 2 respectivamente, vamos a obtener en esta expresión que el radio es el único dato que nos está faltando y que lo podemos calcular despejando. De esta manera, el radio al cuadrado, que es el dato que nos falta para poder armar la ecuación, es igual a 17. Si armamos la ecuación ordinaria, tenemos que la circunferencia posee centro en 3 menos 2 y el radio al cuadrado es igual a 17. Si la graficamos, el centro se encuentra en 3 y menos 2, y trazamos un compás con la raíz, con una apertura igual a raíz cuadrada de 17, y dibujamos la circunferencia, tenemos la circunferencia que acá se da en la ecuación. ¿Sí? Bien, vamos a seguir armando ecuaciones de cónicas de circunferencia. En el apartado número E, nos pide armar la ecuación de una circunferencia que tiene centro en C, menos 4 menos 1, y es tangente a una recta. Bien, tenemos centro en menos 4 menos 1, y tiene que ser tangente a una recta que nos da como dato. ¿Cómo podemos hacer? Ya tenemos el centro, nos falta calcular el radio. ¿Cómo podríamos hacer para calcular el radio de una circunferencia? De esta circunferencia, perdón. Nosotros tenemos la circunferencia a calcular y tiene centro en C. Componentes menos 4 menos 1. La recta es tangente a la circunferencia. O sea, la corta en un único punto. Ahora, nosotros queremos calcular el radio, la distancia que existe del centro a cualquier punto de la circunferencia.
¿Qué distancia existe de acá hasta acá? Del centro a la recta. ¿Nosotros la podríamos calcular esa distancia? Sí, o sea, como es la menor distancia, podemos normalizar la de la recta. Exactamente. Podemos a esta recta llevarla a su expresión de ecuación normalizada, reemplazamos las componentes del punto en la ecuación normalizada y obtenemos la distancia, la menor, que al ser la menor distancia es igual al radio de la circunferencia. Entonces, normalizamos la ecuación, calculamos la distancia que existe del centro de la circunferencia a la recta y obtenemos el radio. El radio es igual a 2 raíz cuadrada de 13. Y lo reemplazamos en la ecuación ordinaria de la circunferencia, nos queda que la ecuación ordinaria es esta que tenemos acá. Y la graficamos junto con la recta, vemos que acá tenemos la recta, es tangente a la circunferencia, y la circunferencia posee centro en menos 4, menos 1. ¿Sí? Y su radio es igual a raíz cuadrada de 52 o 2 raíz de 13. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Bueno, pasamos a resolver el ejercicio número 2. Demostrar que la ecuación dada corresponde a la ecuación de una circunferencia. Determina el centro y radio de la misma. Y la ecuación que nos da es esta ecuación que está acá. X cuadrado menos 6x más y cuadrado menos 4y menos 3 igual a 0. ¿A ustedes qué les parece, chicos? ¿Esta es la ecuación de una circunferencia? Podemos obtener de esa ecuación, tal como está, el centro, el radio, como para decir, bueno, al menos la graficamos, a ver si por lo menos es una circunferencia. No, No, así como está no podemos obtener ningún dato. Pero a esta ecuación podemos trabajarla algebraicamente para poder obtener una ecuación como por ejemplo la ecuación ordinaria y poder sacar cuáles son las coordenadas del centro y cuál es el valor del radio de la circunferencia. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar esta expresión? Bueno, nosotros tenemos que llevarla a esta forma. Tenemos que llevarla a esta forma que está acá. ¿Cómo hacemos? Nahuel, discúlpame, Perdón. te interrumpo. En cualquier momento, pues son las 7:30, en cualquier momento nos van a Me cortar. repasó el horario. Sí, aviso por las dudas, de última, no sé cuántos ejercicios van a querer ver, de última, si se corta, publicas tu IP personal y nos volvemos a conectar. Bueno, ¿querés que lo cortemos y haga eso? Dale, así liberamos el ¿cómo es? Perdón, el Zoom, porque se van a querer conectar ahora. Bárbaro. Bueno, Así y nos volvemos a conectar. perfecto. Yo ahora hago eso. Vos podrías ir guardando el video y yo voy habilitando Sí, sí, sí.